Buenas tardes, le damos la bienvenida en nombre del Centro PEN Argentina y de su Comité por la Libertad y la Responsabilidad de la Palabra, en articulación con la Universidad de San Martín. Antes que nada, el comité, integrado por Luisa Valenzuela, María Casiraghi, Mirta Amores, Carlos Escliar, Leopoldo Castilla y Adolfo, se solidariza con Julian Assange y expresa su preocupación por el juicio de extradición a los Estados Unidos, acusado en ese país de espionaje y publicación de documentos secretos en el año 2010. En el diálogo del día de hoy estaremos centrados en el tema de la lectura. Como ya saben, intervendrán Silvia Hain y Carlos Escliar. Bueno, Carlos es miembro del comité, ya lo hemos presentado, es investigador principal del CONICET y del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Flaxo, autor de libros, de ensayos, poesía y microrrelatos. Es vicepresidente actual del Centro PEN Argentina. Silvia Hoppenheim es escritora y periodista cultural, autora del libro de lecturas titulado Juguetonamente, ¿lo leíste? También de la novela Elecciones Primarias, convertida en ópera de cámara y estrenada el año pasado en el Teatro Cervantes. Realizó varios ciclos literarios compartiendo sus lecturas como La lengua suelta, La página en blanco, Libros inolvidables, policiales de colección, y actualmente Canal Encuentro emite la segunda temporada de Nacidos por Escrito. Desde hace varios años lleva adelante sus talleres llamados Clásicos no tan clásicos, donde promueve la lectura como experiencia vívida y posible de ser compartida. Talva, la Biblioteca de la Alianza Francesa, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y el Salón Dorado del Teatro Colón. Su consigna es sin tarea para el hogar, porque considera que el texto se presenta en cada ocasión de lectura. Bueno, ahora que los hemos presentado, le paso la palabra a Carlos Escliar. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos y a todas los que están presentes hoy. Un honor conmigo poder compartir esta conversación, este encuentro con Silvia Hoppenheim. Un gran abrazo a todos los miembros del PEN y a toda la gente que nos asiste hoy. Bueno, me toca comenzar y lo voy a hacer de una manera con la responsabilidad y la libertad de la palabra. Y yo lo voy a abordar de una manera un poco curiosa, un poco que quizás los deje perplejos en principio, pero que va a tener que ver con una pregunta de la cual me siento terriblemente heredero y que quisiera que se sostenga en el tiempo, que para este encuentro titulé provisoriamente ¿Dónde estamos cuando leemos? ¿Dónde estamos cuando leemos? Es una pregunta curiosa, ¿no? Es una pregunta que carga consigo una larga historia de interrogación. En principio tiene que ver con un ejercicio que para mí escapa a la pregunta más íntima o más personalista, que es quiénes somos cuando leemos, o dicho de otra manera, en qué consiste el acto de leer, o incluso qué hace el lector o lectora a un lector o a una lectora. Cuestiones fundamentales, pero muchas veces tenidas disputas totales de esencialidades que clasifican y dividen a la gente, o incluso preguntas antes de intentar expresar una tímida y muy precaria respuesta. Carlos, creo que no se te está escuchando muy bien.
Gustavo Carlos perdió la conexión, ¿eh? No está más en la sala. No lo veo yo. Así decía cortado. Segundos porque Carlos Esclier acaba de perder la conexión, enseguida lo recuperaremos. Ya estoy aquí, ¿eh? Lo que voy a hacer es mejorar esta conexión, perdonen, un minutito nada más. Gracias, Carlos, tranquilo. ¿Estoy? Sí, Carlos, se te escucha bien y se ve bien. Escuchamos. Bueno, perdonen, parece que la banda ancha se ha convertido en angosta. Eh, Dije que quería hacer para esta pregunta, ¿dónde estamos cuando leemos? Un doble tributo, un doble homenaje, antes de intentar responderla de una manera siempre precaria, por supuesto. Yo debo esta pregunta a Hannah Arendt, a la filósofa Hannah Arendt, en primer lugar, quien hace bastante tiempo formuló una cuestión parecida, ¿dónde estamos cuando pensamos? E incluso otra pregunta que me acompañará hoy, que será ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace leer? Que se transformaría en esa bella pregunta que veré si puedo abordarla. Y el segundo homenaje lo realizo a la pregunta ¿dónde estamos cuando escuchamos música? Que retomando esa pregunta de Hannah Arendt, ¿dónde estamos cuando pensamos? Hiciera también el filósofo Peter Sloterdijk allá en un ensayo escrito en 1993. Yo podría ir un poco más allá y jugar con esta pregunta en varias direcciones. ¿Dónde estamos cuando pensamos lo social, lo cultural, lo literario? Y finalmente, ¿dónde estamos cuando pensamos la libertad y la responsabilidad de la palabra? Yo puedo seguir y quisiera seguir la estela de esta cuestión inicialmente formulada por Hannah Arendt allá en un libro que se llamó La vida del espíritu y en otro libro que se llamó Entre el pasado y el futuro. Les voy a proponer a ustedes un juego riesgoso, por cierto, y es que cada vez que yo mencione la palabra pensar, ustedes puedan escucharla de algún modo como leer. Cuando Hannah Arendt se preguntó qué nos hace pensar, las respuestas a esa pregunta, encarnada en la filosofía griega, ponían de manifiesto que para pensar habría que ser un espectador, una suerte de espectador, la figura del espectador dentro del mundo de las apariencias, pero no un espectador ubicado bien lejos del mundo, como si nada le importara salvo el pensar, sino dentro de este mundo. Recordaba entonces una novela de Nikolai Lilin, La educación siberiana, cuando el personaje principal dice aquello de el abuelo Cusia no me educaba dándome lecciones, sino hablando, contándome historias y escuchándome. De él aprendí muchas cosas que me permitieron sobrevivir. Su modo de ver y entender el mundo era muy humilde. No hablaba de la vida como alguien que lo observaba desde lo alto, sino como quien tiene los pies bien asentados en la tierra y procura seguir en ella el mayor tiempo posible. Quisiera recordar que desde el mismo origen de la filosofía, los griegos consideraron el pensar como buscar la inmortalidad. Mientras pienso, soy inmortal. Pero la inmortalidad no era de uno mismo, ser uno el inmortal, sino que lo pensado se transformaba en lo inmortal, pues la misma idea de duración permitía entregarse a esa tarea tan noble de ser espectador. El mundo y todo lo que el mundo contenía podía ser considerado un espacio y un tiempo para ser contemplado y admirado.
Dice la propia Hannah Arendt, dado que los hombres aparecen en el mundo de las apariencias, necesitan espectadores, y aquellos que acuden como espectadores a la fiesta de la vida tienen numerosos pensamientos de admiración que se expresan en palabras. Sin espectadores, el mundo sería imperfecto. El participante, absorto como está en cosas concretas y apremiantes por actividades urgentes, es incapaz de ver cómo, es incapaz de ver cómo las cosas del mundo y los acontecimientos particulares de la esfera de los asuntos humanos se adaptan y producen una armonía que en sí misma no se da a la percepción sensible, y este invisible en lo visible permanecería desconocido para siempre si no hubiera un espectador que lo cuidase, lo admirase, ordenase las historias y las pusiese en palabras. Aquí aparece algo importante para nuestra conversación de hoy, que es pensar también en la figura del lector como pensador y como espectador. Dicho esto, no se trata solo de ser espectadores que ven las apariencias del mundo y se alegran con ello, sino de llevar lo visto hacia un lenguaje narrativo que permita sostener y dejar en vida lo que se ha ido, lo que desapareció. Y recordemos que antes del filósofo como espectador existían los poetas, incluso los historiadores, interesados en que lo que emergía, y por ese interés expresaron en palabras los acontecimientos para que quienes escucharan se dieran cuenta de su posible significado bajo la forma de una historia, y más aún y sobre todo bajo la forma de la memoria. Y la narración, la memoria, es esa suerte de diosa eterna, porque es allí donde lo humano pudo y puede todavía encontrar sitio en la morada de las cosas que permanecen. La duración del pensar, encarnado en la materialidad de la palabra. De tal modo que para que el pensamiento aparezca y permanezca, no solo es necesaria la contemplación, ese lugar sin palabras, sino el intento de traducirlas, que es un tiempo con palabras. Y aquí tocamos lo que para mí sería el hecho crucial, que es el de la duración del pensamiento y de la palabra, en un mundo donde el pensamiento está sometido a la rapidez de la información y de la opinión, y la palabra se utiliza a veces como arma de guerra. La necesidad de un relato que trascienda lo inmediato, que no olvide ni se desvanezca en la puja de quién tiene razón o del por qué lo digo yo, que crea una tradición para que se sobreviva a sí misma y un lazo que una el pasado y el futuro. No es tanto si el pensamiento es inteligible o no, lo que está en juego aquí, aunque también es la construcción de un saber comunitario. La ruptura con la memoria, la muerte del relato, ocurre justamente cuando el pensar permanece en el ámbito del secreto, del sigilo, de lo privado, e impide el paso a lo público y lo colectivo. Hannah Arendt no por casualidad tomó la parábola de Kafka para ilustrar ese donde pensamos. En esta parábola se muestra a un él en medio del pasado y del futuro que lo empujan todo el tiempo hacia adelante y hacia atrás, mientras él pretende escabullirse del frente de batalla de ponerse Vamos a salir de acá como un juez. Ahora sí que podría responder tímidamente a la pregunta ¿dónde estamos cuando pensamos? Es decir, ¿dónde estamos cuando leemos? Dentro del mundo de las apariencias, esta pregunta no encuentra respuestas en alguna idea de espacio o de lugar, pues desde esta idea el pensamiento está justamente en ningún lugar, lo que también significa en cualquier lugar o en todos los lugares, como la lectura.
La respuesta más bien podría decirse o formularse en figuras temporales, y así pensar como leer, como amar, como jugar, como narrar, es la duración de una brecha. Sloterdijk hablaría de un hiato entre el pasado y el futuro. Decir que estamos en esa brecha, en ese hiato entre el pasado y el futuro, es decir que estamos en el presente, enteramente presentes. Ese presente que Kafka concebía como el hogar de lo humano en el mundo. Estar en el presente, pese a la estrechez de la imagen, no significa quedar atrapado en la contingencia de la vida cotidiana, si bien, como lo dijo Hannah Arendt, un ya no que nos empuja hacia adelante y un todavía no que nos presiona hacia atrás. El lugar del pensamiento es una retirada, un refugio, un apartarse, que se hace en el tiempo y no, como lo dije antes, en un lugar. No es un retirarse del mundo, por el contrario, es estar una y otra vez en él con la fuerza de la narración. Así lo dice Hannah Arendt, es en esta brecha entre pasado y futuro donde encontramos nuestro lugar en el tiempo cuando pensamos. Cuando tenemos la suficiente distancia del pasado y del futuro para confiarnos la responsabilidad de descubrir su significado. Esto se parece mucho a algo que escribió Elías Canetti cuando dijo aquello de uno no debe permitirse anticipar nada y a las conclusiones a las que se llega después de lecturas amplias y detenidas, hay que dejarles tiempo y ventilarlas con el aire de la vida. Sin embargo, la brecha entre pasado y futuro no se transmite por la tradición. Cada época tiene que luchar para tomar conciencia de su inserción entre un pasado infinito y un futuro infinito. Es decir, tiene la tarea de ser eternamente presentes, o mejor dicho, debe alcanzar la senda del pensamiento, es decir, la senda de la lectura. En una entrevista a Peter Sloterdijk hace muy poco tiempo, cuando se le preguntó qué significa pensar o el lugar del pensamiento de lo social, él se preguntó si las enseñanzas tradicionales de la acción humana solo tendrían que hablar de dos manifestaciones de la vida humana, el trabajar y el comunicar. Si fuera así, solo el trabajar y el comunicar, ¿dónde quedaría la tercera dimensión de la actividad humana, que es el actuar ejercitante sobre sí mismo y sobre los demás? Y esta tercera acción fue ocultada en casi todas partes. En su libro Haz de cambiar la vida, fue la primera vez que aparece esta idea del ejercicio en primer plano. No se trataba de promocionar una acrobacia del yo o un fitness espiritual. Más bien se trata de entender por qué el mundo, este mundo, debió transformarse en vez de un ejercicio en un entrenamiento, en el cual la formación del sujeto como portador y coordinador de sus competencias y disciplinas está a la orden del día. Todo el mundo habla hoy de la necesidad de formación continua, educación permanente. Hoy los dioses son los entrenadores. Todo lo contrario, Iván Ilich escribió hace mucho tiempo que debería haber algo así, en vez de un entrenamiento, casas de lectura similares al shul judío, la medersa islámica o el monasterio, donde los pocos que descubran su pasión por una vida centrada en la lectura pudieran encontrar la guía necesaria, el silencio y la complicidad del compañerismo disciplinado para que se precisan para la larga iniciación en una o en otra de las diversas espiritualidades o artes de celebrar el libro. En una brecha, en un hiato entre el pasado y el futuro, en un lugar que es cualquier lugar, en una temporalidad de una presencia en el presente
o de un presente de la presencia, un ejercicio narrativo que nos impulsa a sentir y pensar, a ser espectadores, pero no solo, a llevar más allá de nosotros mismos la memoria de los otros y de lo otro en una conversación donde las palabras nos vuelvan a situar en el mundo y lo hagan duradero y no fugaz ni efímero, en un tiempo en que tomamos la responsabilidad de la lectura, admirando algo del mundo, pero sobre todo haciendo pública y colectiva esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Bueno, ahora la palabra a Silvia Hoppenheim. Silvia, por favor, desmuteate. Sí. Ahí va, ahí va. Bueno, mi silencio es por la buena escucha, estaba muy atenta, escuchando, y también quería agradecer, antes de empezar a compartir algunas ideas sobre la lectura, primero a Luisa Valenzuela por su audacia, su creatividad, lo que hace desde el PEN, el ejercicio de Luisa, justamente de los dos grandes valores de estos encuentros, la responsabilidad y la libertad. Agregaría también el juego y la pasión. Por supuesto a Imago Mundi de la UNSAM, que es un lugar de muchísima pertenencia, de puesta en valor de nuestro presente, que requiere todo el tiempo un subrayado, y ya el subrayado me permite ir hacia algún lugar que tiene que ver con la lectura, pero para que funcione también a manera de diálogo, o por lo menos de rebote, voy a tomar la pregunta que lanzó Carlos: ¿dónde estamos cuando leemos? Es una pregunta muy interesante para hacérnosla en este momento, que no sabemos en absoluto en dónde estamos. Y entonces la lectura es el lugar posible. Es un lugar posible para encontrarse. Yo en general, sobre todo a través de mis talleres de lectura precisamente, y los hermosísimos grupos que me permiten compartir el subrayado de cada uno y de cada una, justamente me interesa muchísimo no solo la lectura solitaria, ¿no?, del filósofo en la montaña, sino justamente la lectura compartida, el fenómeno comunicacional, afectivo, significativo de la lectura compartida. Y mi pregunta, entonces, que acompañaría o que jugaría con el dónde estamos cuando leemos, en esta cuarentena donde la lectura ha proliferado muchísimo, como si justamente no podemos ir a ninguna parte, pues bien, la rebeldía, la necesaria rebeldía, es justamente la libertad de la lectura, que nos permite ir a donde nosotros pensamos que el mundo vale la pena. Sobre todo porque la realidad, la realidad no tiene forma, la realidad no existe, por lo tanto, la lectura y la escritura permiten significar al mundo. En ese sentido, leer es significar lo que viene en materia bruta, que sería lo real, más allá de que lo real es inaccesible en otros términos o en otras disciplinas, pero la realidad sí puede cobrar forma, no la de los noticieros, no la de la que nos quieren vender, sino aquella que nosotros elegimos, y en mi caso particularmente elijo compartir. Mi pregunta sería, no solo qué leen los que escriben, porque no hay escritor sin lectura, Borges es el paradigma, no hay escritor sin lectura, la paleta, digamos, donde el pincel del escritor busca simbolizar este mundo, son sus lecturas, pero yo también creo que, o me pregunto más bien, ¿cuál sería, qué escribe el que lee? ¿Qué escribe el que lee? Me interesa mucho la figura del lector
como aquel que subraya con los ojos y escribe el texto inédito por excelencia. Me gusta pensar en un texto inédito por excelencia, y el texto inédito por excelencia es el del lector, porque el lector no tiene necesidad de ir a publicar. El lector no es su oficio, no es su necesidad, pero sí escribe cuando lee porque subraya su propio texto. Y en ese sentido me parece que la lectura es primordial, porque es secretamente una autoría, pero una autoría que le viene de afuera, le viene del libro que tiene entre sus manos. Ahora, uno puede, por supuesto, rastrear la historia de la lectura es histórica. En Occidente tenemos para ello un libro, el de Cavallo y Chartier, que es muy conocido, donde ahí ellos hablan de algo que me interesa mucho, que es, bueno, veo comentarios que me dan ganas de interactuar, la lectura como inspiración de la escritura. Sí, en realidad el que escribe decanta lo que lee, es una decantación, es casi una alquimia, pero esa alquimia justamente da cuenta de lo humano, porque es tener en cuenta lo que viene del otro para crear lo propio. Es un encuentro finalmente, la lectura, es el gran encuentro. Si consideramos que los seres humanos somos seres de lenguaje, principalmente, la lectura es nuestra gran comunicación y nuestra gran herramienta. Ahora, pensemos lo siguiente, que en la historia de la lectura también fue un arma peligrosa, ya que hablamos de libertad y responsabilidad. La lectura y los libros fueron perseguidos, siguen siéndolo, cada época dictatorial, cada época que quiere manejar un poco el devenir de la historia, lo primero que ataca es la lectura. Por eso tenemos grandes personajes que representan ese ataque y la libertad. Madame Bovary, El Quijote, en los dos casos, tanto en uno como en otro, se considera la lectura una enfermedad. Y ahí vemos que si pensamos que se considera una enfermedad la lectura, la libertad que implica leer si es tan perseguida. En cierto sentido, leer no solo es entender, sino también es gozar. La persecución es por entender y por gozar, que son cualidades fundamentales de la lectura. Y, por supuesto, estoy hablando desde mi espacio. Yo realizo unos talleres que los concebimos como un camino de ida, que es un tren de lectura, y vamos haciendo una suerte de recorrido transiberiano por la literatura y lo que nos ofrecen los libros. En ese sentido, me interesa la ficción propiamente dicha. Voy a tomar el espacio de la ficción, no el del ensayo, que sería también otra forma de adentrarnos en la lectura. Porque justamente la ficción, también adentro en la ficción, que da para muchos debates, ¿no? El teatro, la poesía, la tenemos a Yvonne Bordeaux aquí, así que me gusta que la poesía tenga un espacio fundamental, casi que la poesía es el gran faro de este mundo, pero me importa la ficción, no solo por aquello que decía Lacan, que la verdad tiene estructura de ficción, sino porque considero que el texto de ficción es todo lo contrario de lo que a veces se piensa, más ahora en cuarentena. Se suele pensar que el texto de ficción es una posibilidad de evasión, y en realidad es todo lo contrario. El texto de ficción es una cita muy precisa con cuestiones fundamentales de este mundo. Cuando uno lee desde Muerte en Venecia hasta El impostor de Silvino Campo,
el Aleph de Borges, uno está encontrándose con cuestiones de significación. Y eso es lo que para mí la lectura es como la respiración. Porque como seres humanos, ¿no? Estoy diciendo, uno necesita significar, y vuelvo a decir lo que decía antes, a gozar. No por nada, Barthes habla del placer del texto, y Barthes habla de una cuestión que podría aplicarse, por supuesto, también a los lectores. Según Barthes, el estilo es lo que separa la carne del mundo. Y yo creo que la lectura también es una piel simbólica con la que podemos adentrarnos en este mundo con más conocimiento del otro. Leer es tener cuenta al otro. Leer es hacer con el otro algo propio, insisto con eso. Entonces, no es evasiva la ficción. Todo lo contrario, es una convocatoria, es un encuentro, es un hallazgo. La otra desmitificación que me interesaría pensar es la identificación. Vieron que muchas veces se dice, bueno, ¿vos con qué personaje te identificaste? En general, los bestsellers se manejan casi con recetas de identificación. Y la lectura de ficción, en realidad, produce un efecto muy diferente al de la identificación. Es sorprendente, en todo caso, es identificarse por sorpresa. Vuelvo a Barthes decía, me encanta cuando estoy leyendo un libro, el momento en que levanto la cabeza. Ese levantar la cabeza, ¿qué significa? No que uno se identifica, sino que uno descubre algo propio que desconocía. Es mucho más interesante descubrir algo propio que uno desconoce a través de otro que ratificar lo que uno ya sabía de sí mismo. De allí que la lectura es un encuentro sorpresivo con lo que desconocemos cada uno de nosotros. Y en ese sentido, supongo que les habrá pasado, como experiencia, a mí me encanta esta experiencia, tomar un libro que uno leyó a los 16, ver dónde subrayó, volverlo a tomar a los 25, ojalá uno lo supiera esto a los 16, porque si uno lo sabe a los 16 ya separa ese libro para, de algún modo, entender la propia vida a través de lo que lee, a través de lo que subraya. Entonces, ese mismo libro, uno lo retoma a los 25 y ve el subrayado y se pregunta, ¿quién es esa persona que subrayó esta frase? Habiendo sido uno a los 16, y elige otro lápiz para subrayar en otro lugar. Y vuelve a los 40, y nuevamente la experiencia se traslada. ¿Con esto qué quiero decir? Algo que de algún modo está en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, y es que la lectura es una creación. La lectura se desplaza. Nina Berberova, una escritora que justo ahora empecé a trabajar en nuestra estación de escritores rusos, aquí veo algunos de los integrantes de ese vagón del tren, Nina Berberova, una excelente escritora rusa, que se exilió en París como tantos escritores rusos, junto con Nabokov y unos cuantos más, Shklovsky, escribió una autobiografía bellísima. En general, vieron que las autobiografías de los escritores o pueden llamarse autobiografía, y punto, o las autobiografías de cualquier artista, las publican como autobiografía, o el autor le pone un nombre. Y eso es muy valioso, porque que un autor le ponga un nombre a una autobiografía es casi darle un nombre a su propia vida. Y Nina Berberova le puso como título a su autobiografía, El subrayado es mío. Y creo que ahí está la cuestión del texto inédito, ese texto inédito que yo trato todo el tiempo de alcanzar y que es el de los lectores.
Por último, para que podamos compartir un poquito esta escena, ahí estoy viendo justamente Gwendolyn Díaz que dice, bueno, ¿qué tal? Ya que estás, la lectura está viva, completamente de acuerdo. La lectura, a mí me interesa muchísimo lo viviente del texto, tal es así que rescato un libro precioso de André Gide, que se llama, se tradujo Alimentos Terrestres, creo que se tradujo Alimentos Terrestres, donde Gide habla de los alimentos terrestres, siendo la lectura un alimento fundamental. ¿Pero un alimento para qué? Un alimento para la libertad, para la responsabilidad. Y hay algo más, que dice Gide, y yo lo tomo, el fervor. Lo vital, justamente que señalaba recién uno de los participantes, lo vital del texto, lo viviente del texto, tiene que ver con ese fervor. Y culmino o termino, para seguir con ustedes, por supuesto, yendo a mi personaje favorito. Bueno, tengo varios, pero hay uno que tiene que ver mucho con la lectura, y que es El Quijote. Para mí una obra que es un canto a la libertad, justamente porque el Quijote, si uno lo piensa, siendo, lo digo rápidamente, el que está debajo del Quijote en la novela, no es Cervantes, el que está debajo del Quijote es otro personaje, Alonso Quijano, con el que arranca esta increíble novela, que tiene 50 años, en ese momento, en 1605, 50 años, era ya estar terminando un poco la vida, y vean que este Alonso Quijano, cuando está terminando su vida, dice, no, acá no se termina mi vida, ahora me voy a inventar una nueva con todo lo que yo leí. Y todo lo que leyó Alonso Quijano fueron libros de caballería. Y entonces dice, mi nueva vida es ser Don Quijote. Y así voy a seguir viviendo mucho más. Tal es así que para mí, hay muchos que dicen que se muere el Quijote al final. El Quijote no muere. En todo caso, muere Alonso Quijano, no la creación de este gran lector, que es el texto que yo busco y a veces encuentro en muchos de los lectores. Gracias. Gracias, Silvia. Abrimos un espacio para preguntas. Mientras las van formulando en el chat para que yo se las pueda transmitir. Hay una que Pablo Garrido le hace a Carlos. Pregunta por alguna referencia para encontrar la entrevista reciente a Sloterdijk que mencionaste en tu texto. Desmuteate, por favor, Carlos. Ahí estoy. Ahí está. Gracias, perdonen. Esa es una entrevista que se llama ¿Dónde estamos cuando pensamos lo social? En Cuadernos de Teoría Social, año 2, número 4. Esa es la referencia que pueden encontrar. Y no sé si me puedo sumar a algo que ya dijo Silvia y que puedo agregar, o espero alguna pregunta para comentarla. Usted me dirá, No. querido Gustavo. Sí. No, adelante, por favor. No, quería solo matizar una cuestión que tiene que ver con esa invitación a leer que hace Silvia, y que además tiene que ver con el ejercicio de alteridad, ¿no? Ese doble juego para mí de la lectura. Estaba pensando que esa invitación, que solo puede hacerse bajo la forma de invitación, por supuesto, y que
hasta estoy tentado de decir que invitar y leer son claramente sinónimos. El verbo invitar en la forma griega, el verbo leer y el verbo invitar significan literalmente levantar la vista o darse cuenta mirando hacia otro lado, literalmente hacia arriba, y que es curioso porque Peter Hanke decía, es una palabra que no tiene forma de imperativo, porque ya es una invitación, ¿no? Leer ya es una invitación. Como apareció una pregunta sobre el por qué ofrecer la lectura y como básicamente yo soy pedagogo, una de las respuestas más contundentes en esta época es porque sí. Luego viene un profundo etcétera que Silvia ha comentado largamente y yo solo agrego, en un mundo absolutamente caracterizado por el vínculo utilitario con el conocimiento, como si conocer y aprovecharse o como conocer y lograr algún tipo de beneficio o utilidad, la lectura tiene, entre otras virtudes, además de ser una invitación, además del ejercicio colectivo, además de ser un ejercicio de pensamiento y de alteridad, tiene para mí la característica de ser justamente la virtud de lo inútil, si consideramos lo inútil como lo virtuoso en un mundo absolutamente dedicado a establecer nexos directos entre lo que se hace y su rendimiento y utilidad. Bueno, hay una pregunta de Horacio Barrenti, que pregunta por el cuento de Cortázar, Continuidad de los Parques. ¿Qué lector ofrece Cortázar allí? Está dirigida a Silvia, en principio, bueno, estás invitada a vos y si Carlos también quiere aportar algo. Bueno, es un cuento que es casi una fórmula, ¿no? Es una fórmula secreta de la ficción, porque ahí Cortázar llegó a encontrar casi el umbral, ¿no?, entre la ficción y la realidad en Continuidad de los Parques. Nosotros como lectores estamos siendo tomados por el hombro prácticamente, por ese personaje, y ahí me gusta pensar en lo que decía Musil, un gran escritor, Musil, autor del Hombre sin atributos, un escritor austríaco a la par de Joyce, les diría, y Musil decía que justamente la ficción y el estilo en la literatura, así como antes dije que el estilo, según Barthes, es lo que separa la carne del mundo, según Musil, el estilo es la exacta articulación de una idea. Es la exacta articulación de una idea. Por eso me gusta tanto la ficción, porque es un espacio donde nadie está explicando nada, y al mismo tiempo la idea se produce. La idea es una especie de experiencia a través de la ficción. Y creo que el cuento de Cortázar justamente es la realización de una idea, que es la idea del lector participando de lo que lee. A mí es un cuento, Cortázar maneja mucho los umbrales, ¿no? En muchísimos de sus cuentos fantásticos, el umbral es espacio-temporal, es un poco donde gozamos y tambaleamos. Bueno, hay una pregunta de Carla Leonardi que reflexiona sobre el hecho de que los bebés leen el mundo, los rostros cercanos, aromas, sonidos. ¿Cómo continuar esta capacidad lectora hacia la palabra escrita? Difícil pregunta. A ver, Silvia. Vos sos pedagogo. Bueno, vamos a verlo entre los dos. A mí me parece que hay, más en el orden de las didácticas, ¿no? Y en esto hago un homenaje a Hugo de San Víctor, que allá por 1122 creó el Didascalicón
maravilloso, la primera didáctica, la lectura, por cierto, en la Baja Edad Media, claro, un poco tenida de religiosidad y de virtuosismo personal, pero que también lo ligaba con el ejercicio espiritual, ¿no? Y hay algo interesante allí porque mezcla, a mi modo de ver, las dos cuestiones que luego, con el paso del tiempo, se han separado de una manera lamentable, que son, de un lado, la invitación a leer como si fuera pura soledad, puro silencio, puro refugio, puro apartarse, casi un gesto indiferente. Por ahí leí el carácter aristocrático del término leer, y separado, digo, del gesto colectivo, del gesto comunitario que también explicó Silvia ahora, que tiene que ver con la conversación por la lectura, con la lectura. Es decir, yo creo que el acceso al texto tiene que ver con el doble juego. Y no hay un antes y después, no tiene que ver con primero la soledad y el silencio, luego la conversación. Entonces se trata aquí de la creación de unas atmósferas de lectura. De hecho, es lo que hacemos todo el tiempo, crear en los primeros años de vida, en las primeras edades, el ambiente narrativo. El lugar en el mundo tiene que ver con esa entrada al ambiente narrativo, a la atmósfera narrativa. A eso que algún día yo he jugado como la expresión de abuelizar un poco el acceso al texto, ¿no? La idea de abuelización de la didáctica, y que consistiría entonces en tanto leer y conversar con la lectura. No tiene que ver con una cosa o con la otra, como habitualmente los repertorios didácticos tradicionales oscilan, ¿no? Incluso los planes nacionales de lectura. Por un lado, o es solo dar a leer y que la gente se arregle, dar a leer, ¿no? Ese gesto un poco despreciable, no amable, y la conversación inexistente sobre lo leído, sobre la lectura. O lo contrario, se lee, se conversa mucho sobre la lectura, pero no se deja en paz a la gente leyendo. Así que una buena didáctica, a mi modo de ver, es dejar a la gente en paz leyendo para que podamos convocarla a un encuentro entre nosotros para conversar sobre la lectura. Hasta aquí llego en este espacio, en este tiempo, en la respuesta. Bueno, me interesa retomar también lo que dicen aquí otras personas que apunta a lo mismo, ¿no? De cómo lee un bebé, y hay otra que habla de la lectura en la primera, digamos, escucha casi desde el vientre de la madre, ¿sí? Es como si fuese una llegada sonora. Vieron que también la música es importante como primera escucha. Y podríamos pensar en justamente escribir, ahí ya me paso del otro lado, no del lado de la lectura, sino del lado de la escritura. No es fácil llegar a cómo el bebé lee el mundo, como decía Carla Leonardi recién. Me parece que precisamente la ficción es un intento de lo que no se puede. Siempre es a pérdida. Escribir es a pérdida. Casi como vivir. Porque no se alcanza. Pero de todos modos, no se alcanza aquella palabra. El baño del lenguaje, como se puede decir, digamos, inicial, luego choca con lo que sería el encuentro de los lenguajes institucionales. Todas las novelas de iniciación me refiero a los Bildungsroman, a las novelas como El retrato del artista adolescente de Joyce, como El juguete rabioso de Roberto Arlt, como las novelas de Hermann Hesse, que son las novelas donde se inicia no el escritor, sino el personaje, suelen ser novelas cuyo protagonista choca con el encuentro del lenguaje institucional. Entonces, quizás el que escribe o el que lee, ya que finalmente es un binomio inseparable, el escritor y el lector, están buscando eso que se perdió. Y gozar con la lectura es hallar algo de lo perdido que puede hasta manifestarse como si fuese una respuesta.
la lectura también es una respuesta. Y me gustaba lo que decía Carlos en relación a la invitación. Por supuesto que es algo que nunca la lectura funciona en imperativo, más bien como el poema de Baudelaire, que se titula precisamente Invitación al viaje. Bueno, y sobre el planteo que se leyó por ahí de que un lector es un aristócrata, ¿qué se puede decir? No. No, no, yo personalmente no lo pondría en esos términos, pero Gustavo, creo que hay una pregunta común ahí sobre la alteridad, sobre el otro, que Sí. tanto Silvia como yo tratamos de, solo un minuto y por ahí me gustaría tomarlo, porque la afirmación de que la lectura es un ejercicio de alteridad nos quita de la aristocracia, ¿no? Nos quita de la aristocracia, nos pone en la democracia, y tiene a mi modo de ver lo siguiente, es el juego del podría. Antoine de Campagnon, en su discurso inaugural en la Academia de Letras de Francia, dijo aquello de la lectura y en menor medida la escritura es aquello que nos permite quitarnos de nuestra vida convencional. Es decir, vivir una vida que no es nuestra en otro tiempo y en otro lugar, ¿no? 3 ejemplos muy rápidos. Yo no soy Michael K., el hombre de labio leporino que atraviesa Sudáfrica en llamas en la novela de Keatse, pero te juro que podría hacerlo. Te juro, no es ponerme en su lugar porque eso es indigno, pero me ha hecho atravesar Sudáfrica y me ha hecho sentir el labio leporino en mi rostro. El niño prodigio de Irene Nemirovsky, yo no soy el niño prodigio, nunca lo fui, pero durante un tiempo lo he sido leyéndolo. O El hombre en la trinchera, la novela de Philippe Claudel, también yo no soy ese hombre, no estuve en la Segunda Guerra Mundial, pero podría haber estado. Me parece que ese es el ejercicio de alteridad. No es solo como sí, sino también el podría haber sido. La otra cuestión que queda es si querría, que es distinto, ¿no? Pero bueno, quería redondear esa idea de alteridad por este lugar. Me interesa por alguna de las Preciosa esa cuestiones, si pregunta se también. puede, que andan diciendo por allí, Ujú. en relación al presente que hablamos al principio, pensar lo que hizo, esto lo digo para compartir, no hace falta haberlo leído, sino como invención dentro de la literatura argentina, Macedonio Fernández, que fue el gran maestro de Borges. Macedonio Fernández se dio cuenta de la vitalidad del texto, porque se dio cuenta que la ficción no viene a representar. No se trata de representar la realidad. Para eso, digamos, hay otras formas, incluso el ensayo es un intento de representación. Pero la ficción no presenta, no representa, presenta, y más que presenta, presentifica. La gran novela de Macedonio Fernández, El Museo de la Novela de la Eterna, es increíble la operación macedoniana. Muchas veces me gusta decir que es nuestro Quijote del siglo XXII. Ya me han escuchado ahí, veo que algunos sonríen, porque de algún modo Macedonio se da cuenta de lo que se realiza a través de la ficción. No es una imaginación, como dije al principio, no es evasivo, presentifica. De allí que la lectura sea el estado de presencia y de presente también por excelencia. Perfecto. Bueno, seguiríamos 1 hora más, pero tenemos que ir cerrando. ¿Puedo? Perdón, Bueno, yo soy así como... agradecemos. ¿Puedo? Una Por cosita, favor, Gustavo, nomás. por favor. Chiquitita. Ya Sí, que tranquilo. hablamos de alteridad y de la lectura, ¿puedo terminar, por lo menos, tirando una fruta madura de Clarice Lispector? Por favor. Bien. Por favor, sí.
Es un cuento de Clarice Lispector que se llama Felicidad clandestina. Ajá. Felicidad clandestina. Y en cierto sentido, en este encuentro favoreciendo la libertad y la responsabilidad, la lectura es también una felicidad clandestina, como a veces lamentablemente lo es la libertad. En ese cuento, la protagonista está todo el tiempo buscando un libro que codicia y que quiere tener consigo, y su amiga no se lo presta y nunca se lo da, y ella va a buscarlo y se lo quita y nunca encuentra el libro que quiere, hasta que ese libro, al final del cuento, llega a sus manos. Es una jovencita, una niña prácticamente, tendrá, yo me la imagino, de 12, 13 años. Y entonces finalmente el cuento termina cuando este personaje consigue el libro. Tiene el libro en sus manos. Y leo el final del cuento. Cuando llegué a casa, no me puse a leer. Fingía que no tenía el libro, solo para después tener el sobresalto de tenerlo. Horas después lo abrí, leí algunas frases maravillosas, lo cerré de nuevo, me puse a dar vueltas por la casa, demoré todavía más yendo a comer pan con manteca, fingía que no sabía dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría durante unos segundos, creaba las más falsas dificultades para aquella cosa clandestina que era la felicidad. A veces me sentaba en la hamaca, meciéndome con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña con un libro, era una mujer con su amante. Fantástico ese libro. Sí, Hermoso texto, hermoso. Bueno, gracias por dejarme no nos queda más que hermoso, sí. pasar. Un placer. Agradecemos entonces a Silvia Hoppenheim y a Carlos Escliar por esto. Y los invitamos a todos a nuestro próximo encuentro para escuchar a Nora Beiras y Vicente Muleiro en un diálogo sobre periodismo. El próximo jueves 24, y atención al horario, volvemos al habitual de las 18 horas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.